Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 132 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:19 en la ciudad de Berlín, en una noche, por cierto, muy agradable, templada, cálida, prácticamente una noche de verano, algo verdaderamente excepcional por estas latitudes. A los demoledores y a las demoledoras, quienes nos acompañan todos los días, nuestro eterno agradecimiento, como siempre. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en el plan para Europa de los halcones neoconservadores estadounidenses a partir de la reciente publicación, o a partir de su reciente publicación, en una columna de Foreign Affairs, de la publicación estadounidense Foreign Affairs, donde, si no, en la cual recapitulan los lineamientos políticos y militares asignados por los Estados Unidos para Europa, incluida la participación directa de Europa en la guerra en Ucrania con el envío de tropas. Así que, demoledores y demoledoras, hoy una transmisión más que relevante, más que significativa, fundamental para todo el mundo, para la audiencia europea más aún, porque vamos a presentar el mapa de aquí al futuro. El mapa para Europa, por sobre todas las cosas, y el mapa para la guerra en Ucrania. Y verdaderamente vamos a presenciar un escenario de aquí a poco tiempo verdaderamente más preocupante aún que el actual. Más preocupante aún que el actual. Beatriz Pulido y Salomón Krakenberg, nuestros moderadores, mil gracias por la moderación, por la ayuda, naturalmente. Sin más, comencemos primero presentando la portada de esta columna. Antes de realizar un análisis en detalle de los contenidos y de este mapa planteado por los halcones neoconservadores, porque, como siempre, recuerden, alguna vez referenciamos al filósofo canadiense Marshall McLuhan, el padre de los estudios críticos sobre los medios de comunicación modernos, y lo referenciábamos a partir de una frase célebre de él, una frase muy, muy, muy cortita, muy sencilla. El medio es el mensaje. Esa es la frase de McLuhan en relación o con relación a el hecho de que el canal en el cual aparece un mensaje, o dicho de otra manera, el medio de comunicación en el cual aparece una noticia, en el cual aparece una información, en el cual aparece un enunciado, en términos más teóricos, determina el contenido mismo de ese enunciado, de esa noticia, de esa entrevista, de esa información, ¿sí? Por ende, vamos a comenzar con un análisis, en primer lugar, de Foreign Affairs, de esta publicación, con mucha historia, por cierto, mucha historia. Por cierto, como una vez más, como de costumbre aquí, presentamos el original en inglés traducido al español por el navegador. Así que vamos a presentar el contexto de Foreign Affairs, pero no solo eso, sino que también vamos a presentar a los tres autores de esta columna. El señor Alex Crowther, el señor Yahara Matisek y el señor Phillips P. O'Brien, ¿sí? Todos ellos, curiosamente, o nada curiosamente en realidad, estadounidenses, pero no solamente eso, sino muchas otras cosas más. Después de todo esto, vamos a comenzar con el análisis de este mapa de guerra. Sí, lo podemos llamar así, un mapa de guerra. Un mapa de guerra para la guerra de Europa directamente contra
Rusia. Así que, Foreign Affairs, comencemos entonces con una pequeña mirada, sencillamente, algo muy sencillo. Siempre demoledores y demoledoras cuando por primera vez realicen la lectura de algo, cuando establezcan contacto con una pieza periodística, un artículo periodístico, una columna de opinión, más aún un, un- un artículo de este tipo, una publicación académica, un paper, como lo llaman, ¿sí? Un policy paper, lo llaman en inglés, un artículo de posicionamiento, incluso una declaración de algún gobierno. Siempre recuerden comenzar por determinar el contexto, dónde aparece, cuál es la historia, quién patrocina esto, ¿sí? Porque ya eso va, una vez más, a determinar la dirección de ese artículo. Bueno, Foreign Affairs representa la publicación por excelencia eh, de los Estados Unidos en los temas relativos a las relaciones internacionales. Básicamente, en Foreign Affairs, los intelectuales, los estrategas y los políticos estadounidenses deliberan sobre los lineamientos de la política exterior de los Estados Unidos. Y no solo deliberan en un sentido académico de debates, sino que incluso presentan sus ideas y cualquier publicación en esta revista inmediatamente genera repercusiones y en gran medida la sola publicación de un artículo en esta revista representa un hecho político. Posiciona ese artículo, mejor dicho, esas ideas en la opinión pública estadounidense, o por lo menos en la opinión pública, por lo menos en la mira de los tomadores de decisión en los Estados Unidos. ¿Sí? Esa es la importancia de esta publicación, de Foreign Affairs. Bueno, pero muy antigua, no por nada fundada en 1922, después de la Primera Guerra Mundial. Recuerden, Estados Unidos materializa como potencia hegemónica en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, después de un periodo de transición comprendido entre la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial, ¿quién capitaneaba el mundo? Los británicos. Reino Unido, el Imperio Británico. Sobre el final de el siglo XIX y a principios del siglo XX, y de hecho poco antes de la Primera Guerra Mundial, más aún, aparecen síntomas de agotamiento de la hegemonía británica frente a la aparición de nuevos poderes. Por un lado, Alemania, cuidado, por un lado Alemania, y por otro lado, claro, la Alemania de la Segunda Revolución Industrial, la Alemania de Prusia, ¿sí? La Alemania de Bismarck, de Otto von Bismarck. Por un lado, Alemania, y por otro lado, los Estados Unidos, ¿sí? Y qué curioso que esta revista, esta publicación estadounidense, la cual, una vez más, establece los lineamientos de la política exterior de los Estados Unidos, qué curioso que apareciera en ese momento, qué curioso que apareciera en el momento en el cual Estados Unidos comienza a materializar como la potencia hegemónica occidental. Ellos lo llamarían los líderes del mundo libre. Yo personalmente lo llamaría como la principal potencia imperialista del mundo. Pero bueno, es el momento, 1922. Y qué curioso también, o qué poco curioso, remacho permanentemente esto de curioso en sentido irónico, nada curioso en realidad, nada coincidente. Esto, por ejemplo, el famoso artículo X, ¿sí? Publicado por George Kennan. George Kennan, alguna vez lo referenciamos aquí, este señor. George Kennan representó durante muchísimo tiempo, hasta su muerte,
el estudioso de las relaciones exteriores estadounidenses con relación a Rusia, vamos a llamarlo el rusólogo, ¿sí? El experto en Rusia más importante de los Estados Unidos de todo el siglo XX, el rusólogo más importante de los Estados Unidos a lo largo del siglo XX, no solamente como intelectual, no solamente como profesor, sino por sobre todas las cosas como diplomático estadounidense. Y básicamente este señor Kennan generó la política estadounidense de contención de la Unión Soviética. La Guerra Fría, sí, así de sencillo, esa es la importancia de las ideas. Por eso a veces aquí machacamos mucho con la lectura de textos, con el análisis, porque las ideas antes de las bombas, antes del poder directo, aparecen las ideas, ¿sí? El hacia dónde. Bueno, Kennan determinó la política exterior estadounidense con respecto a la Unión Soviética, básicamente pergeñó en su cabeza la Guerra Fría. Antes de que comenzara la Guerra Fría, él generó en su cabeza un escenario en el cual Estados Unidos aparecía en un mundo bipolar y por eso debía realizar determinadas políticas y no debía realizar otras. Y en este contexto de la política de contención de la Unión Soviética, Kennan determinó la muy inteligente política llevada a cabo posteriormente por Kissinger de generar una ruptura entre la Unión Soviética y la China comunista, ¿sí? Porque no querían esa alianza contra los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Perdón por esta desviación de la revista Foreign Affairs. Simplemente quería remachar el hecho de que ese artículo X, ese primer artículo, básicamente estableciendo hacia el futuro los lineamientos de la Guerra Fría y de la política estadounidense en el marco de la Guerra Fría. Bueno, ¿dónde apareció? Aquí, en Foreign Affairs. El artículo también célebre de la lucha de las civilizaciones, o no recuerdo, A Clash of Civilizations, no recuerdo la traducción al español, el choque de civilizaciones, sí, claro, cómo no. Bueno, lectura obligatoria para cualquier estudiante de relaciones internacionales. Yo en mis clases lo presentaba permanentemente. Bueno, el artículo introductorio de la idea de las civilizaciones y de la lucha de civilizaciones, el choque de civilizaciones, publicado por el señor Samuel Huntington, también apareció aquí, en Foreign Affairs. Y después generó, de alguna manera, el contexto teórico e intelectual para la política estadounidense inmediatamente posterior a la caída de las Torres Gemelas, a la caída del World Trade Center, ¿sí? Tras los atentados del World Trade Center, y lo que ellos llamaron la lucha contra el terror. Toda la política de Estados Unidos de lucha contra el terrorismo islámico, bueno, descendió de esa idea de lucha de civilizaciones, de choque de civilizaciones, y apareció aquí también, en esta revista. Esta es la importancia, estoy contextualizando esto porque esa es la importancia de esta publicación. Lo que presentan acá determina la política exterior de Estados Unidos y así la del mundo, naturalmente, ¿sí? Bien, nombres de las personas publicando en Foreign Affairs. Bueno, una vez más, Samuel Huntington, George Kennan, esos entre los académicos. Bueno, Robert Keohane, Joseph Nye, estos los padres de el llamado neoidealismo, ¿sí? La versión moderna de la teoría idealista o liberal de las relaciones internacionales. Lo podríamos conceptualizar como los teóricos neoliberales de las relaciones internacionales, con conceptos como la interdependencia compleja, el plato de espagueti, ese uno de los conceptos llamado el plato de espagueti en relación a la interrelación económica, política, cultural de los países en el marco de la globalización. Ellos todos promotores de la globalización. Bueno, Brzezinski,
otro de los padres de la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría, y no solo eso, sino el ideólogo de la expansión de la OTAN hacia el este, tras la caída de la Unión Soviética, polaco, estadounidense, Zbigniew Brzezinski. Bueno, Mearsheimer, seguramente conocido por todos ustedes, el padre del realismo defensivo, hoy día uno de los principales opositores de la política estadounidense en Ucrania, junto a Jeffrey Sachs. Por cierto, presentamos hoy una entrevista a Jeffrey Sachs, la primera parte de una entrevista a Jeffrey Sachs, un académico estadounidense, un profesor estadounidense, con una entrevista buenísima hecha sobre la responsabilidad de los Estados Unidos, la responsabilidad de Estados Unidos en la masacre de los civiles palestinos, ¿sí? Ahí publicada hoy hace un par de horas, no la desaprovechen. Bueno, Francis Fukuyama, el mamarracho del fin de la historia, todos los popes, las grandes cabezas de la política exterior estadounidense, para bien o para mal, por lo general para mal, en general, todos ellos, la gran mayoría de ellos imperialistas, pero algunos muy inteligentes, otros no, otros mediocres, pero no solo eso, ellos, sino atención a los nombres. ¿Quién también publicando aquí, por ejemplo? Hillary Clinton, claro, porque ella no presenta ideas, ella materializa las políticas exteriores de los Estados Unidos y por sobre todas las cosas las políticas expansionistas, guerreristas e imperialistas de Estados Unidos. Donald Rumsfeld, ¿lo recuerdan? Guerra en Irak, nada más y nada menos. Colin Powell, seguramente lo recordarán, cuando presentó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una botellita chiquitita, así, con supuestamente un agente químico traído de Irak como prueba de la producción de armas químicas en Irak. Finalmente, todo mentira. Bush comenzó la guerra, lo mismo, y así los millones de muertos en Irak. Bueno, David Petraeus, ¿cómo no? Claro que sí, ex militar estadounidense, el padre de la operación militar en Irak, un desastre. Y no solo eso, sino uno de las cabezas, o por lo menos de los figurones detrás del Instituto para el Estudio de la Guerra, el think tank más importante hoy día en el mundo con relación a la guerra en Ucrania, recogido por todos los medios. Bueno, ¿por qué estoy presentando demasiado de esto? Pero ¿por qué quiero simplemente contextualizar? Porque no puedo remachar suficientemente la importancia de la publicación de este artículo en este lugar, la publicación de esta columna en esta revista, en esta publicación estadounidense, y las ideas puestas ahí, ¿sí? Porque esto no solo representa la idea de 3 autores, el plan de 3 autores. No. Acá están presentando los halcones neoconservadores estadounidenses, están presentando sus planes para Europa de aquí en adelante, ¿sí? Y al final de esto vamos a realizar un análisis de la reacción de los líderes europeos a esto, y lamentablemente vamos a determinar que ya están acompañando esta locura. Ya están acompañando esta locura. Bueno, demasiadas vueltas, perdón, pero me acometen las pasiones y bueno, y un poquito también la desviación profesional como profesor. Foreign Affairs, Europa, pero no la OTAN, debería enviar tropas a Ucrania, es el título. Para detener el avance de Rusia, Kiev necesita más tropas sobre el terreno. Autores. Ya presentamos el medio, ahora vamos a presentar a los autores. Alex Crowther, ¿sí? El primero. ¿Quién este señor? ¿Quién el bueno de Alex? Bueno, presentemos por aquí, seguramente un académico sin ninguna relación con el gobierno estadounidense, menos aún con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Bueno, aquí esto he encontrado, una sencilla búsqueda en Google, nada más. Alex Crowther, PhD, doctor, bueno, esos PhD de ellos, ¿no? Esos doctorados de ellos hechos en 3 años, ¿no? Nada más y nada menos. Biografía.
Glenn Alexander Crowther creció en Etiopía, Brasil, Bolivia e Indonesia, algún tiempo en Sudamérica, donde su padre trabajaba como ingeniero civil. Ha pasado más de 40 años al servicio del gobierno estadounidense, naturalmente. Y atención a esto, es coronel de infantería retirado del ejército de Estados Unidos. Bueno, actualmente participante del Centro de Análisis de Políticas Europeas en Washington, D.C., un centro de análisis, lo podemos presentar también, ¿por qué no? El lugar de trabajo de este señor. Acá, sencillamente, búsqueda, el CEPA o CEPA. La misión del CEPA, este centro, una vez más, Centro de Análisis de Políticas Europeas en Washington, atención a la imagen, ¿no? Análisis de políticas europeas, pero entre banderita y banderita de la Unión Europea, metida la bandera de Estados Unidos. Es una institución de políticas públicas no partidistas y sin fines de lucro con sede en Washington, enfocada en fortalecer la alianza transatlántica a través de investigaciones, análisis y programas de vanguardia. Bueno, básicamente un think tank, una usina de pensamiento destinada a los temas militares relacionados a Europa con sede en Estados Unidos, desde el interés de los Estados Unidos. Por cierto, si alguien, una vez más, puede aparecer en duda respecto a que esto responde, si bien el foco del análisis aparece en Estados Unidos, en Europa, el foco de análisis en Europa, pero si aparecen dudas respecto a que esto responde a los intereses de Estados Unidos, aquí sencillamente los patrocinadores, los financistas, lo podríamos llamar, ¿no? Nuestros seguidores lo llaman, pero bueno, lista de más que partidarios de los financistas, sí, los financiadores. No, bueno, lo voy a Amazonas no, Amazon, la traducción correcta. Año 2024. ¿Quiénes patrocinan esto? Amazon, número 1, Amazon de Jeff Bezos, el tipo más rico del mundo, naturalmente estadounidense, el dueño de Amazon. Amazon, Apple, otra de las grandes multinacionales estadounidenses, de la rama económica ligada a la economía digital, ¿sí? A esto lo llaman, a esta en parte de la economía, no puedo recordar la traducción de branch, a esta rama de la economía, esa la expresión correcta, a esta rama de la economía la llaman economía digital, básicamente Silicon Valley. ¿Sí? Los monstruos digitales, las famosas GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, las GAFAM, los dueños del capitalismo mundial, las corporaciones digitales, bueno, ellos patrocinan esto, Amazon, Apple. Bueno, después algunas fundaciones, todas ellas ligadas a los mismos intereses, como Fundación de la Libertad Americano-Báltica. Otra, Google, bueno, si falta, ¿cómo podían todas las GAFAM, todas las corporaciones digitales sin Google? Obviamente, Google dueño de YouTube, así que en cualquier momento nosotros cortados acá, porque bueno, en una plataforma como esta, realizar críticas contra Google, contra YouTube, contra Apple, contra Amazon, bueno, a menudo connota la desmonetización de los videos o como la última noticia, bueno, la incautación de una parte de nuestros ingresos por supuesto tráfico, ¿cómo lo llaman? Tráfico malintencionado, ¿sí? Supuestamente una parte de nuestras visitas, mentira, hechas por alguna granja de clics. Eso determinaron los señores de YouTube y por eso realizaron una incautación, no ahora en el mes de enero, realizaron una incautación de los ingresos del canal, porque sí, sin aviso, sin explicación, sin ninguna prueba de nada. A propósito de la libertad del mundo libre, tráfico ilícito lo llaman, ¿no? Algo así, como si aparecieran granjas de clics detrás de este canal, en la China, en la India, alguna estupidez así. Detrás aparecen ustedes, los demoledores y las demoledoras. Pero bueno, esas son las consecuencias de
la crítica. Nosotros acá con el pecho entre las balas, así que ningún problema, no vamos a abandonar nuestra tarea. ¿Quién más? Bueno, el sector digital. Leonardo US Corporation, Leonardo, una empresa armamentística, una de las más grandes del mundo, Lockheed Martin, ¿cuándo no? También, la segunda empresa armamentística más grande del mundo. Bueno, el National Endowment for Democracy, básicamente el gobierno estadounidense. Qualcomm, otra compañía ligada a la tecnología, productora de chips, en muchos de nuestros celulares, chips de Qualcomm. Bueno, toda esa gente, todos esos pichones, vamos a llamarlos pichoncitos, en realidad los líderes del mundo, ¿sí? Los líderes económicos del mundo detrás de los líderes políticos del mundo, ¿sí? Las clases dominantes, ¿sí? Las clases dominantes. Esos patrocinadores determinan la política de los líderes políticos, después de los Hillary Clinton, de los Obama, de los Trump también, de los Trump también, sin lugar a dudas. Detrás de ellos aparecen los intereses económicos. Esos de ahí, esos recién puestos. Bueno, ¿y quiénes en este caso los voceros? En primer lugar, una vez más, este señor, lo presento su carita una vez más, hasta carita de bueno, el muchacho, Alexander, el primero, el bueno de Alexander, bueno, no, de carita de bueno, no, una cara de hijo de su madre tremenda. El primero. ¿Quién más? El segundo de nuestra lista, casi una cara de esas fotos de sumario policial, ¿no? Pero bueno, tanta maldad, tanta promoción de la guerra en algún momento genera marcas en la cara, naturalmente. Bueno, segundo, Yahara Matisek. Yahara Matisek, segundo autor de esta publicación. El bueno de Yahara, acá, nuestro amigo, sí, Yahara. Esto en inglés, traducido al español. De un instituto de investigación llamado RUSI. Este instituto RUSI, Royal United Service Institute, un instituto, también un think tank, una usina de pensamiento, en este caso británica, con sede en Londres, fundada en 1831. Claro, larga historia, todas estas usinas del pensamiento, todas estas agencias destinadas a la planificación estratégica de una potencia, claro, ¿cuándo comienzan? ¿Cuándo aparecen? Cuando precisamente una potencia imperial como Reino Unido, como Estados Unidos, ¿sí? Bueno, cuando comienzan a materializar su dominio sobre el mundo, bueno, en ese momento comienzan a generar la demanda de estrategas, de gente pensando esas políticas expansivas. Y por eso la fundación de este instituto, RUSI, o Royal United Services Institute, en 1831, plena hegemonía británica, bueno, con el duque de Kent como presidente, etcétera, etcétera. Pero si bien la presencia de una institución británica, el muchacho estadounidense, ahí el bordecito de la bandera, y no solo un estadounidense de a pie, un muchacho como cualquiera, ¿no? Común y corriente, no, obviamente no. Teniente coronel Yahara Frankie Matisek, esta pavada de los militares estadounidenses, de que todos con un sobrenombre super cool, ¿no? Así, súper, como Maverick, recordarán en Top Gun. Bueno, Frankie, Yahara Frankie Matisek. ¿Por qué Frankie si no llamado el tipo Francis, ni Francisco, ni mucho menos? Pero bueno. PhD, también con esos doctorados de mentira de ellos, es profesor militar en el Departamento de Asuntos de Seguridad Nacional de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, miembro no residente de la Iniciativa de Guerra Irregular. A guerra irregular llaman, esa es la traducción en inglés esto lo llaman, no, Irregular War, según, ¿cómo llaman a esto? Sí, bueno, Irregular Warfare, ¿no? A veces lo llaman de otra manera, bueno, ahora no puedo recordar el nombre para una guerra entre enemigos de distinto tamaño. Bueno, del Instituto de West Point, bueno,
investigador Minerva del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Bueno, más metido con el Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas estadounidenses, imposible, imposible, ¿sí? De hecho, bueno, aquí está acá el amigo, ¿sí? Acá el amigo con todas sus medallitas, muy bien, sonrisa, ¿sí? Bueno, es el segundo autor, por si por ahí, por si acaso alguna duda respecto a la orientación ideológica de este artículo, de esta columna, futura, una vez más, futuro mapa de la política exterior de Estados Unidos, pero no solo eso, sino también lamentablemente de Europa. El último de los autores, el señor Phillips O'Brien, otro nombre muy, muy cool, Phillips O'Brien. Presentemos al señor Phillips. Este con un perfil un poquito más académico. O'Brien, si no recuerdo mal, claro, sí, el alférez de Star Trek, de Viaje a las estrellas, en la Next Generation, en la nueva generación, gran serie de los años 90. Yo un veterano recordando esas cosas de viejos, pero gran serie, uno de los personajes llamado O'Brien, si no recuerdo mal. Aquí, Phillips O'Brien. El señor O'Brien, bueno, un historiador de estudios, perdón, en español, es entendible para todo el mundo. Phillips O'Brien, historiador estadounidense y profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, pero estadounidense él. Historiador, subdisciplina estudios de guerra. El único sin una relación directa con las Fuerzas Armadas estadounidenses o el Departamento de Defensa estadounidense, pero bueno, ¿cómo fue ganada la guerra? Un título de Phillips Payson O'Brien, bueno, el tipo, un académico dedicado al estudio de la guerra, bueno, la línea ideológica de sus trabajos obviamente responde al atlantismo, naturalmente, ¿no? Difícilmente este tipo prorruso, pro-chino o peor aún, con simpatías por por Cuba o por Irán o por Corea del Norte o por el Che Guevara. No, la línea bien clara de este muchacho. Bueno, una vez más recuerden a McLuhan, el medio es el mensaje. Ya, con todo esto dicho, ya comenzamos una lectura un poquito más situada, un poquito más contextualizada de esto, aunque el título ya de por sí presenta de alguna manera una dirección clara. Europa, pero no la OTAN, debería enviar tropas a Ucrania. Atención. En Europa se ha roto un tabú. Ahí aparece grande, sí, para todos. En Europa se ha roto un tabú. Hace solo unos meses habría sido inconcebible que los líderes europeos propusieran enviar tropas europeas a Ucrania. Pero el 26 de febrero el presidente francés Emmanuel Macron dijo que no se podía descartar el despliegue de fuerzas europeas en Ucrania. Todos recordarán esas lamentables declaraciones del bufón, del payaso, del sobón, recordando a nuestro amigo Fernando Moragón, el sobón de Macron. Un irresponsable, además. Desde entonces, otros funcionarios europeos se han sumado al coro. El ministro de Defensa finlandés y el ministro de Asuntos Exteriores polaco han sugerido que las fuerzas de sus países podrían terminar en Ucrania y con ello la Tercera Guerra Mundial, naturalmente. Estos comentarios, combinados con el apoyo existente a tales medidas en los estados bálticos, siempre antirrusos, siempre a favor de un enfrentamiento directo con Rusia, los bálticos, muestran que hay un bloque creciente de países abiertos a la intervención europea directa en la guerra. Una vez más, abiertos a la intervención europea directa en la guerra. Estos comentarios explosivos están impulsados por la dinámica cambiante del conflicto. El debate en el Congreso estadounidense sobre el envío de ayuda militar a Ucrania ha sido una debacle. Un nuevo paquete de ayuda finalmente está en camino de ser aprobado. Esto de hace una semana, por eso días después de esto la aprobación del paquete, pero el artículo de hace poquito, el 22 de abril, hace una semana. Un nuevo paquete de ayuda finalmente está en camino de ser aprobado, pero los meses de vacilación en Washington han consternado a los europeos y han dado a Moscú la esperanza de que
la resolución occidental de apoyar a Kiev se está resquebrajando. Las fuerzas rusas, reforzadas con equipos de China, Irán y Corea del Norte, han aprovechado la brecha en el apoyo militar estadounidense a Ucrania, intensificando sus ataques contra civiles e infraestructura no militar. ¿Recuerdan el guión escrito irónicamente por Alexander Mercuris, presentado acá, esto hecho por él irónicamente antes de que comenzaran los líderes europeos, desde la aprobación del paquete de ayuda de Estados Unidos la semana pasada, antes de que comenzaran con la perorata de que finalmente convalidaron el paquete, pero por la demora de 6 meses, ahora Rusia aparece en la ofensiva. Antes de eso, Rusia retrocedía y además China, Irán y el resto del eje del mal están ayudando a Rusia. Lo presentaba como los lineamientos para el discurso de los líderes y de los medios a partir de entonces, antes de que comenzaran, y efectivamente comenzaron uno tras otro con esa narrativa repetida exactamente igual. Bueno, ahora estos mismos con las mismas pavadas, las mismas estupideces de los 6 meses, antes de los 6 meses, Rusia a la defensiva, prácticamente rendida. Mentira, mentira, una estupidez, una narrativa tonta, idiota para gente completamente ideologizada y fanática como ellos. A principios de abril, sabiendo que Ucrania se estaba quedando sin municiones antiaéreas, Rusia lanzó un ataque con misiles que destruyó la central eléctrica más grande de la región de Kiev. Anteriormente, en marzo, las fuerzas rusas atacaron una presa hidroeléctrica en Dnipro y otras instalaciones eléctricas alrededor de Kherson, socavando la industria ucraniana y haciendo que la economía del país fuera más dependiente de la red eléctrica europea. Mayores daños a la infraestructura crítica, las plantas de energía nuclear y las tierras agrícolas aumentarán dramáticamente los costos de la reconstrucción, por lo que los socios de Ucrania en Occidente probablemente tendrán que pagar gran parte de la factura. Por cierto, evidentemente Rusia no está realizando una guerra de destrucción. Si realizara una guerra de destrucción, ya habría generado la destrucción de Ucrania, la destrucción de la infraestructura civil en su mayoría, de sus caminos, de sus estaciones de tren, de sus sedes de gobierno, de sus ministerios. Bueno, comenzó, sí, la destrucción de la infraestructura la infraestructura energética crítica, porque esa determina el desarrollo de la industria, sobre todas las cosas de la industria militar y de las actividades militares en el marco de una guerra de desgaste, pero no realiza una guerra de destrucción. Si quieren una demostración de una guerra de destrucción, recorran Gaza y ahí sí van a presenciar una guerra de destrucción, ¿sí? Bombardeos indiscriminados, el aplanamiento de todo. Así que mentira esto aquí. Algunas cosas debatibles, algunas cosas discutibles, otras mentiras abiertas, otras propagandas, ¿no? Esto de los rusos con una guerra de destrucción, pavadas. A medida que las fuerzas rusas aceleran su avance, la posibilidad de que puedan atravesar las defensas ucranianas a lo largo del frente oriental y desafiar el control ucraniano de Kharkov o incluso de Kiev presenta a Europa una amenaza a la seguridad que no puede ignorar. Acá el miedo a los avances, el reconocimiento y el miedo a los avances. Una victoria rusa en Ucrania reivindicaría las ambiciones revisionistas del presidente Vladimir Putin y su creencia en la debilidad inherente de Occidente. Permitiría al Kremlin mantener a Rusia en pie de guerra. Un enfoque de conquista que abarcaría a toda la sociedad y que los países europeos no podrían igualar. No hay razón para esperar que Putin se detenga en Ucrania. Ha calificado la desintegración de la Unión Soviética como la mayor catástrofe política del siglo XX, lamentando que decenas de millones de nuestros conciudadanos y compatriotas se encontraron fuera del territorio ruso. Los estados bálticos están en peligro, al igual que Polonia el año pasado. El ex primer ministro ruso y leal a Putin, Dmitry Medvedev, describió a los países bálticos como nuestras provincias, es decir, rusas, y a Polonia como temporalmente ocupada, es decir, por la OTAN. Bueno, acá presentan la narrativa propagandística del imperialismo ruso. Esta básicamente la forma de rechazar el origen de la guerra. La guerra comienza por la política imperialista de la OTAN de expansión hacia el este, a la cual reacciona Rusia, pero ellos lo presentan como la expansión imperialista rusa. Bueno, parte de la estupidez de la propaganda occidental, hecha por ellos para ellos mismos, nadie más creyendo esta estupidez. Pero bueno, esa es la visión para presentar el plan de aquí en adelante.
Al amenazar con enviar tropas, los países europeos están tratando de interrumpir esta preocupante trayectoria. Sin embargo, para cambiar verdaderamente el resultado en Ucrania, los países europeos deben hacer más que simplemente hablar sobre despliegues. Si Estados Unidos continúa retrasando la ayuda, y especialmente si elige a Donald Trump, quien ha prometido poner fin a la guerra en Ucrania en un plazo de 24 horas, presumiblemente permitiendo a Putin conservar sus ganancias mal habidas como presidente en noviembre, Europa será el único defensor de Ucrania. Ya están pergeñando un plan, aún en el caso de una victoria de Trump, para machacar y machacar contra Rusia, aun si Estados Unidos abandona esta locura para el mundo. Para Estados Unidos es un tremendo negocio, naturalmente. Pero los halcones neoconservadores estadounidenses, antirrusos hasta el tuétano, ya vaticinan una victoria de Trump y pergeñan un plan para no abandonar la guerra. ¿Sobre las espaldas de quién? De los europeos. ¿Sí? Con envío de tropas, así directo. ¿Sí? Esto de, para cambiar verdaderamente el resultado, deben hacer más que simplemente hablar sobre despliegues de tropas. Más en el sentido del envío de tropas. Los líderes europeos no pueden permitirse el lujo de permitir que la disfunción política estadounidense dicte la seguridad europea. Deben considerar seriamente el despliegue de tropas en Ucrania para proporcionar apoyo logístico y entrenamiento, proteger las fronteras y la infraestructura crítica de Ucrania o incluso defender las ciudades ucranianas. Deben dejar claro a Rusia que Europa está dispuesta a proteger la soberanía territorial de Ucrania. Aceptar la terrible realidad de la situación en Ucrania y abordarla ahora es mejor que dejar una puerta abierta para que Rusia acelere su avance imperial. El grado de cinismo, además del delirio de todo esto, de la locura de presentar la guerra como un producto del imperialismo ruso, cuando en realidad justo lo contrario, un producto del imperialismo estadounidense. Esto de, bueno, Estados Unidos va a abandonar el apoyo a Ucrania, entonces a partir de ahora todo esto en manos de los europeos, en nombre de su seguridad, porque si no, la seguridad europea en peligro. Los líderes europeos no pueden permitirse el lujo de permitir que la disfunción política estadounidense dicte la seguridad europea. Claro, para ellos la seguridad europea aparece garantizada a través de un enfrentamiento directo entre Europa y sus ejércitos de lástima contra Rusia. Presentan, en nombre de la seguridad europea, una guerra suicida de Europa contra Rusia. Deliberemos un momento respecto a esto. Deliberemos sobre la locura de esto, la tergiversación de todo. ¿Cuál el objetivo prioritario de la seguridad europea? Una buena relación con Rusia, la paz, el fin de la guerra, restablecer relaciones. No una guerra, como para la seguridad europea, una guerra contra Rusia, además, no una guerra como esas guerras hechas por Estados Unidos de manera muy cuidada, escogiendo a sus enemigos, los pastores talibanes en Afganistán, el ejército iraquí, el régimen de Gaddafi en Libia, o bueno, la Yugoslavia desintegrada. No, Rusia, principal potencia nuclear del mundo. La lucha, la guerra contra Rusia como un imperativo de la seguridad europea. Cualquier delirio. Por cierto, muchas gracias a Mónica Sieckowski, nueva miembro del canal. Cambiar la conversación. El título de la próxima parte. La idea de que tropas europeas se desplieguen en Ucrania ha suscitado objeciones predecibles. El Kremlin estaba indignado por las recientes declaraciones de Macron y otros advirtiendo de una guerra, posiblemente nuclear, con toda Europa. Washington y Berlín también respondieron con enojo. Tanto Alemania como Estados Unidos han limitado estrictamente la ayuda que dieron a Ucrania durante la guerra, temiendo que Rusia pudiera cumplir sus amenazas de escalada, y criticaron duramente a los estados europeos más halcones por lo que consideran una provocación innecesaria. Falso también esto, falso. De hecho, Alemania patrocina la guerra en Ucrania mucho más que Francia en cuanto a envío de
armamento y en cuanto a envío de dinero, pero muchísimo más, muchísimo más. ¿Cuál es la diferencia con Francia? Bueno, Francia despacha misiles de largo alcance, como los Scalp, básicamente los Storm Shadow hechos en Francia, y eso genera mucho más ruido, porque genera ataques en territorio, o bien en territorio ruso, o bien sobre Crimea, lejos del frente. Pero en cuanto a apoyo a la guerra, Alemania patrocina el esfuerzo bélico ucraniano mucho más. Y Washington despacha de todo, desde los ATACMS hasta los Patriot, hasta, bueno, supuestamente en algún momento los F-16, seguramente no, pero también los HIMARS, bueno, el desastre de los Abrams, todas las armas para los ataques en profundidad a la retaguardia rusa, incluso en Belgorod, en el territorio ruso. Así que esto de que Washington y Berlín como moderados, no, mentira. Semejante oposición no disminuye los beneficios que las fuerzas europeas proporcionarían a Ucrania, y el hecho de que Berlín, Moscú y Washington reaccionaran con tanta fuerza demuestra por qué es tan importante tener este debate, con tanta fuerza en contra de la barbaridad dicha por Macron. Es el punto aquí. Los líderes europeos han demostrado que es posible salir de un debate unilateral sobre la escalada que, hasta el momento, ha beneficiado a Rusia. En el patrón anterior, Moscú ha amenazado con una escalada y Berlín y Washington han respondido con palabras y acciones encaminadas a reducir la escalada, una dinámica que disuade tanto a Alemania como a Estados Unidos de enviar los sistemas de misiles más avanzados que Ucrania necesita desesperadamente. Ahora Europa está lanzando amenazas y Rusia parece profundamente incómoda. Bueno, otra vez, todo exactamente al revés. ¿Cuál es la idea de este párrafo? Hasta ahora los rusos presentan amenazas de guerra nuclear y los estadounidenses y los alemanes responden con cautela. Lo cual, en el caso de que eso representase, en el caso de que efectivamente presenciáramos una situación de ese tipo, bueno, una respuesta con cautela representaría la respuesta más inteligente para no generar una tercera guerra mundial. Pero en realidad presenciamos la situación exactamente inversa. Estados Unidos fue generando la ruptura una tras otra de todas las líneas rojas establecidas por Rusia. Primero con la participación primero patrocinando el golpe de Estado en 2014, después militarizando a Ucrania, después comenzando el proceso de ingreso de Ucrania a la OTAN, lo cual connotaría naturalmente el establecimiento de tropas de la OTAN y por sobre todas las cosas estadounidenses y misiles en la frontera rusa, pero después, una vez comenzado la guerra de manera abierta en febrero de 2022, bueno, primero con el envío de material defensivo como cascos, chalecos, eso los primeros 2 días. Después de eso, el envío de lanzacohetes antitanques. Después de eso, comenzaron los obuses, cada vez con la ruptura de una nueva línea roja y cada vez más ofensiva la participación de Estados Unidos. ¿Sí? Primero con los Javelin, ahora no recuerdo el nombre del otro lanzacohetes antitanque tan usado, más popular entre los países de la OTAN. Me ayudarán por ahí los demoledores y las demoledoras. Después de eso los obuses, después los HIMARS, después de eso los tanques, ¿sí? Hasta los obuses y los HIMARS, claro, armas para el ataque en la retaguardia, sí, pero permaneciendo en territorio ruso. Ahora, con los tanques, permaneciendo en territorio ucraniano, con los tanques ya un arma de ofensiva. Después de eso, el anuncio de los F-16, nunca concretado, ya para el ataque aéreo sobre Rusia. Y después, finalmente, los misiles de largo alcance para el ataque en profundidad a Rusia. Así que, ¿qué situación de provocaciones rusas y moderación estadounidense? Si exactamente lo contrario. Y Rusia, por cierto, Rusia, hasta el momento, Putin reaccionó de manera extremadamente medida, calibrada, calculada, si no, ya habría comenzado la Tercera Guerra Mundial hace tiempo, y de manera inteligente también. ¿Por qué? Porque en lugar de reaccionar a esas provocaciones, a la rotura de esas líneas verdes, líneas rojas, bueno,
reaccionó de la manera más moderada posible mientras maximizaba el poderío bélico de sus fuerzas armadas y eso generaba el camino hacia una victoria militar rusa. ¿Sí? No reaccionar a las provocaciones y conquistar la victoria en el terreno de batalla. ¿Sí? Esa es la reacción de Putin hasta ahora. Otro líder reacciona en caliente con una respuesta a una provocación y comienza la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Demasiados políticos y expertos en Estados Unidos y Europa se hacen eco de los propios temas de conversación de Putin al advertir que cualquier tipo de intervención externa en Ucrania conduciría a la Tercera Guerra Mundial. Por cierto que sí. En realidad, enviar tropas europeas sería una respuesta normal a un conflicto de este tipo. La invasión de Rusia perturbó el equilibrio de poder regional y Europa tiene un interés vital en que se corrija el desequilibrio. La forma obvia de hacerlo es proporcionar un salvavidas al ejército ucraniano que una vez más podría quedar abandonado por Estados Unidos y el mejor salvavidas serían los soldados europeos. Soldados europeos, eso quieren estos tipos. A menos que la política en Estados Unidos cambie, Ucrania necesitará fuentes alternativas de asistencia para mantener su lucha y Europa es el respaldo natural. Así, dicho abiertamente, Estados Unidos abandona el apoyo, ahora esto es responsabilidad de los europeos y de vidas de soldados europeos, ¿sí? La invasión de Rusia perturbó el equilibrio de poder regional. ¡Qué caraduras! Y precisamente el avance de la OTAN hacia el este, a pesar de las promesas hechas a Rusia, eso determinó el cambio de las áreas de influencia, el desequilibrio de poder y el inicio de la guerra, no la reacción rusa después de 15 años de avances o de 20 años de avances. Bien, ahora ya directamente van a presentar el plan específico, ¿sí? Para el envío de tropas. ¿Me acompañan acá demoledores y demoledoras o estoy presentando todo demasiado rápido? Realizo un esfuerzo por presentar todo lo más didácticamente posible, pero bueno, acá aparecen muchos temas, a veces algunos con mucha historia detrás, con algunos conceptos de relaciones internacionales, por eso quizás algunas cositas quizás no tan ligeras para la comprensión, pero dentro de todo me deben estar acompañando, ojalá me vayan acompañando hasta acá. Por cierto, a los demoledores y a las demoledoras, la semana próxima vamos a realizar una charla con Santiago Martínez Vigo el miércoles 8, en realidad vamos a realizar la charla ayer, miércoles 1, pero bueno, perdón, ayer no, el miércoles 1 de mayo, el Día del Trabajador y de la Trabajadora, el Día de los Trabajadores, pero bueno, ese día no realizamos transmisión porque yo con la garganta bastante inflamada, entonces lo retrasamos para el próximo miércoles y la semana posterior a esa, la semana del 17, en esa semana vamos a estar participando, yo, Ezequiel Vistoletti, voy a estar participando en una conferencia en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, en Holanda. Bueno, me llamaron para participar en una conferencia sobre democracia y el deterioro de la democracia en Europa, así que durante esos días quizás no podamos realizar las transmisiones cotidianas o las realizaré por la noche desde el hotel de esa ciudad, por cierto, ciudad nunca vista hasta ahora, así que interesante poder recorrer esa ciudad, además de naturalmente la posibilidad de presentar mis ideas en la Universidad de Utrecht en Holanda. Enviar las tropas. Aquí el plan concreto. Las fuerzas europeas podrían emprender operaciones de combate o no de combate para aliviar parte de la presión sobre Ucrania. Acá ya el plan de cómo las tropas europeas deberían participar y qué actividades deberían realizar. ¿De combate o no de combate? Una misión estrictamente sin combate sería más fácil de vender en la mayoría de las capitales europeas. Las fuerzas europeas podrían relevar a los ucranianos
realizando funciones logísticas como el mantenimiento y la reparación de vehículos de combate. Al permanecer al oeste del río Dnieper, una barrera natural que protege gran parte de Ucrania de los avances rusos, las fuerzas europeas se mostrarían que no están allí para matar soldados rusos, adelantándose a la inevitable acusación rusa de agresión europea. Claro, ellos ya conscientes de que el envío de tropas va a generar un revuelo en Europa terrible, por sobre todas las cosas entre la gente de a pie, incluso entre las fuerzas políticas. Entonces, ¿cuál la sugerencia de ellos? Bueno, despáchenlos, pero como fuerzas defensivas, no para el asesinato de soldados rusos, sino como fuerzas defensivas al este del río Dnieper, como si uno en una guerra pudiera determinar, bueno, vos acá participando con el armita en la mano defendiendo y vos sí, a medio metro, vos sí disparando y matando a un ruso. Todo parte del mismo conflicto y, por cierto, efectivos de la OTAN participan desde hace tiempo en la operación de los sistemas HIMARS, en la operación de los sistemas Patriot, en la operación de los sistemas de los misiles de largo alcance Scalp, franceses o Storm Shadow británicos, en la operación de los sistemas de defensa Iris-T alemanes, bueno, y eventualmente también, si finalmente Scholz capitula ante la presión estadounidense y determina el envío de los famosos misiles de largo alcance alemanes de nombre Taurus, por cierto. Bueno, en ese caso participarían directamente también efectivos alemanes en los ataques, en la programación de esos misiles, ¿no? En la fijación de los objetivos y el lanzamiento de los misiles. Algunos vehículos ucranianos ya se están enviando a Alemania, Polonia y Rumania para realizar reparaciones sustanciales, pero realizar esta tarea más cerca del frente aceleraría el proceso, reduciría el tiempo que el equipo está fuera de combate y liberaría más fuerzas ucranianas para tareas de combate. Si pudieran ahora, también realizarían las reparaciones de los tanques y los vehículos en Ucrania. No pueden porque inmediatamente Rusia determina el lugar de la fábrica o el taller y realiza un ataque con un misil. Esa es la razón. Así que esto de mecánicos franceses, de las fuerzas, ingenieros de las Fuerzas Armadas francesas, alemanas o españolas ahí, bueno, representa una estupidez y no responde a la falta de voluntad, sino una cuestión táctica. Los asesores militares franceses, polacos y otros europeos también podrían proporcionar entrenamiento letal y no letal dentro de Ucrania para profesionalizar aún más el ejército del país. Si una movilización adicional amplía el ejército ucraniano durante el próximo año, lo que parece probable, una mayor capacidad para entrenar nuevos reclutas dentro de Ucrania será particularmente útil. Bueno, con esto llama básicamente al entrenamiento de los instructores de la OTAN dentro de Ucrania. El entrenamiento ya lo realizan en la frontera, pero del lado de afuera de Ucrania, lo cual genera la seguridad de que Rusia no acometa esos centros de entrenamiento, por lo menos no de manera abierta, lo cual generaría naturalmente la muerte de los instructores de la OTAN y un ataque en territorio de países de la OTAN. Bueno, gracias a esa decisión desactiva un enfrentamiento directo. Si los instructores europeos adoctrinaran a los reclutas ucranianos en el territorio, inmediatamente aparecerían muertos europeos, ¿no? Destinados o dedicados al entrenamiento de los soldados ucranianos en Ucrania. Evidentemente, estos muchachos, esta gente, sí mucho interés en la protección del personal militar europeo. Eso, sin duda. Si no, los tipos ni parpadean ante el 500.000 de muertos ucranianos, no parpadean siquiera ante los 30.000, 40.000 civiles palestinos muertos, con las imágenes de los nenes muertos, de los bebés muertos, bombardeados en una masacre, y los tipos como si nada. ¿Qué interés de esta gente por los soldados europeos, no? Mucho menos, mucho menos. Por supuesto, las fuerzas europeas podrían hacer más que reparar y entrenar. Atención. La forma más limitada de misiones de combate europeas aún podría permanecer al oeste del río Dnieper y ser de naturaleza defensiva. Una de estas misiones podría implicar el fortalecimiento de las capacidades de defensa aérea de Ucrania
en esta región mediante el despliegue de personal, el suministro de equipos o incluso asumiendo el mando y control del sistema de defensa aérea ucraniano. Eso ya, por cierto, hecho, pero de manera anónima o sí, secreta. Los riesgos de una escalada serían mínimos, ya que las fuerzas europeas tendrían pocas posibilidades de matar a los pilotos militares rusos que lanzan municiones a Ucrania desde el espacio aéreo bielorruso y ruso, pero ayudarían a derribar misiles de crucero y drones. Al hacerlo, las baterías de defensa aéreas lideradas por Europa liberarían más tropas ucranianas para proteger a las fuerzas cercanas a las líneas del frente y al mismo tiempo frustrarían los intentos rusos de destruir infraestructura crítica y aterrorizar a la población ucraniana para que se rindiera. Las fuerzas europeas también, bueno, esto hasta acá toda una ficción, porque en primer lugar, los efectivos europeos ya participan en esas tareas de manera encubierta. En segundo lugar, ¿cuántas tropas ucranianas abandonarían sus posiciones en la defensa y podrían participar entonces en el enfrentamiento directo con la escasa cantidad de sistemas de defensa antiaérea de los ucranianos? Y mendigan, lloriquean por la entrega de un sistema más, un sistema menos Patriot. Si los europeos abiertamente despachasen a la tripulación de un sistema Patriot, 3, 4, 5, 10 personas, según la cantidad de componentes, ¿cuántas tropas liberadas? 5 gatos locos, nada. Una estupidez, pero bueno, ellos quieren el enfrentamiento directo, así que cualquier cuestión buena, cualquier participación buena. Pero acá comienza la propuesta más dura, ¿sí? La de participación directa en operaciones de combate. Las fuerzas europeas también podrían realizar otras tareas defensivas y humanitarias como desminar y desactivar municiones rusas sin detonar. Asumir ese trabajo del personal ucraniano ayudaría a proteger a los civiles y la recuperación económica de Ucrania, mientras los agricultores ahora luchan por plantar y cosechar cultivos en campos llenos de minas y otras municiones sin explotar. También mentira eso, porque los agricultores abandonaron las zonas de conflicto, obviamente. Otra función de combate, que al igual que una misión de defensa aérea probablemente no involucraría a las fuerzas rusas, implicaría patrullar partes de la frontera ucraniana donde no hay tropas rusas desplegadas, como la costa del Mar Negro y las fronteras con Bielorrusia y Transnistria, un país secesionista. Región de Moldavia ocupada por fuerzas rusas. Proteger estos flancos liberaría más de 20.000 soldados ucranianos y las armas y municiones que llevan para luchar en el frente. También reducirían la probabilidad de que se abra un nuevo frente a lo largo de esta frontera, ya que es casi seguro que Rusia intentaría evitar ampliar la guerra atacando a otros ejércitos europeos. Falso. Rusia realiza ataques sobre todos esos lugares también, incluso va a generar un nuevo frente en el norte, con lo cual la presencia de efectivos europeos ahí los participaría de manera directa en los conflictos y por sobre todas las cosas, las tropas en la frontera con los países ubicados al este de Ucrania, con Rumania, con Moldavia, con Hungría, con Polonia, eso responde al éxodo de gente queriendo abandonar el país desesperados ante el reclutamiento forzoso, ¿sí? Finalmente, Europa necesita considerar una misión de combate directo que ayuda a proteger el territorio ucraniano al oeste del Dnieper. Además de reducir la carga del ejército ucraniano en estas regiones, la presencia de tropas europeas haría poco probable que las fuerzas rusas avanzaran a través del río, protegiendo gran parte de Ucrania de la conquista. Rusia no quiere la Ucrania al oeste del río Dnieper, más allá de Odessa, naturalmente, por bueno, la historia rusa, el pasado ruso de Odessa. Lo que sí, dentro de todos estas locuras de guerra de esta gente, ya parece clarísimo el reconocimiento del avance ruso hasta el Dnieper. ¿Sí? Por eso machacan con esto de, establezcamos tropas europeas al este del Dnieper de forma defensiva. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Mientras los rusos van conquistando todos los territorios hasta el Dnieper, con lo cual ya están realizando un reconocimiento de la recapitulación de la OTAN, no de Ucrania, de la OTAN, frente al avance del ruso hasta el Dnieper. Y eso que todavía parecemos lejos de eso por ahora. El frente podría colapsar en cualquier momento. El frente ucraniano colapsa en cualquier momento. Ahora bien, aún así,
desde ese lugar actual, con Zaporizhia, perdón, con el Donbass, con Donetsk y Lugansk, con Zaporizhia por debajo, hasta el Dnieper, bueno, una punta de kilómetros, un montón de kilómetros todavía en el medio, nada sencillo. Pero esto ya están determinando que bueno, los rusos van a poder hasta ahí. ¿Sí? A propósito de la lectura entre líneas de las barbaridades dichas por estos. Finalmente, Europa necesita considerar una misión de combate directo que ayude a proteger el territorio ucraniano al oeste del Dnieper. Un posible objetivo ruso es Odessa, dicho, el principal puerto de Ucrania desde donde se envían la mayoría de las exportaciones del país. Si las tropas rusas se acercaran a la ciudad, las fuerzas europeas en los alrededores tendrían derecho a defenderse disparando contra los soldados que avanzan. Podrían ayudar a frustrar una ofensiva rusa que, dada la posición estratégica de Odessa, podría estrangular la economía ucraniana y posicionar a las fuerzas rusas para una posible invasión en Moldavia. Más que invasión, una unión en Moldavia, ya tropas rusas, y en Moldavia la población rusa, considerada por ellos mismos como rusos, ¿sí? Moscú intentaría hacer pasar cualquier respuesta letal a un ataque ruso como una agresión europea, pero Rusia sería responsable de cualquier escalada. Bueno, ¡oh, Dios! ¡Qué delirio! Quieren posicionar tropas europeas en Odessa para que en el caso de un avance probable de Rusia hacia Odessa, los europeos simplemente respondan a los avances desde una posición supuestamente defensiva. Supuestamente defensiva ubicada a miles de kilómetros de tu país, en un país ajeno, extracomunitario, por fuera de la Unión Europea, a la espera del avance ruso en un conflicto ruso-ucraniano. Entonces, ¿qué posición defensiva? Esto como si yo estableciera, ¿no? Comienza una guerra entre Estados Unidos y México, ¿no? México con avances, o Estados Unidos con avances sobre el territorio de México, y los chinos o los rusos establecen fuerzas rusas y chinas en una parte del territorio mexicano y responden, no, esto sencillamente acá nosotros aparecemos en posición neutral, nosotros estamos establecidos acá, nada más que eso, y si comienzan los avances de Estados Unidos vamos a responder, pero neutralmente no, estás ayudando a México, lo cual representaría un acto de justicia en ese caso, porque evidentemente una invasión de Estados Unidos a México respondería al imperialismo estadounidense, pero de ahí a la neutralidad o una posición defensiva, en una situación hipotética como esa, ninguna. ¿Sí? Bueno, esta es la idea delirante detrás de esta propuesta de establecer tropas europeas alrededor de Odessa. Putin en el pie de atrás. Esta es una mala traducción de... Sí, Putin pisando en falso, esa es la traducción quizás más correcta. El riesgo de que el despliegue de soldados europeos en Ucrania en cualquier capacidad intensifique el conflicto es exagerado. Claro, no, para nada. No, si van a participar los soldados europeos, y eso no va a generar riesgos de una escalada. No, en absoluto. ¡Hey, hijos de su madre! Rusia tiene muy poco espacio para intensificar sus ataques convencionales, ay mamita, salvo desplegar armas biológicas o químicas, ay, cada vez peor. Primero, mentira. Esto de Rusia tiene poco espacio. Bueno, Rusia puede maximizar sus ataques convencionales, pero la idea de acá, como no pueden maximizar sus ataques convencionales, entonces solo podrían ataques de armas biológicas o químicas o nucleares, y los rusos no van a querer. No, ¿por qué? No van a querer, no. Y si quisieran, comenzamos la Tercera Guerra Mundial. Esa es la idea. Rusia tiene muy poco espacio para intensificar sus ataques convencionales, salvo desplegar armas biológicas o químicas. Ya ha perdido más del 90% de su ejército antes de la guerra. Uy, acá comienza la estupidez, por favor. Con cientos de miles de bajas, decenas de miles de vehículos de combate destruidos y la gran mayoría de sus sistemas de armas más avanzados utilizados en ataques contra Ucrania. Bueno, todo esto recoge en esa estupidez del principio de la guerra, de que el ejército ruso ya casi ha acabado.
ola tras ola de cientos de misiles, y no, este el último ataque, los rusos ya sin misiles, y al día siguiente 100 misiles más, y proyectiles de artillería, y aviones, y drones, y todavía con esta perorata, muchachos, qué poco actualizados. Las sanciones han hecho que la producción de armas rusas sea más difícil y costosa. Según la CNN, 3 veces más producción de Rusia que todo el mundo junto en proyectiles de 155 milímetros. Según otra fuente, 7 veces más. Y el despliegue de tropas en Ucrania ha dejado a Rusia con fuerzas apenas suficientes para proteger el resto de su larga frontera y mucho menos montar una operación significativa contra otros estados europeos. Vamos a... Así. En enero de 2022, el ejército ruso era ampliamente considerado el segundo después del ejército estadounidense. Hoy en día el primero. Hoy en día puede que ni siquiera sea el ejército más poderoso de Ucrania. No, mamita. Estos tipos en una nube de pedo. En una nube de éxtasis. ¿Con qué droga dada estos tipos? ¿Con fentanilo? Ni siquiera el ejército más poderoso de Ucrania, pero hace un rato el reconocimiento del avance ruso hasta el Dnieper, y ahora el ejército ruso menos poderoso que Ucrania, las sanciones funcionando. Bueno, contradicciones en el propio artículo, lamentable. Pero si los líderes europeos, el delirio de los estrategas estadounidenses, de los halcones neoconservadores en este momento. Por momentos, sí, los rusos avanzando, llaman a la guerra a los europeos, reconociendo la situación, pero después, no, las sanciones están generando muchos problemas, el ejército ruso casi derrotado. Una mezcla entre guerrerismo, atisbos de reaccionar ante los avances rusos y esta nube de delirio en sus cabezas, este mundo de fantasía de ellos como superiores, como los más fuertes, bonitos, rubios, de ojos celestes, y los rusos como salvajes, brutos y pronto derrotados. Pero los rusos los están machacando a bombazos. Esa es la realidad. Pero si los líderes europeos permitieran que Rusia ganara en Ucrania, la conclusión de Putin sería que hacer amenazas nucleares podría permitirle conquistar más países sin provocar una respuesta militar europea. La verdadera pregunta es si Rusia realmente utilizaría armas nucleares y las fuerzas europeas entrarán en Ucrania. Podría decirse que esto ya es un punto discutible, dado que fuerzas de operaciones especiales de países occidentales están operando actualmente dentro de Ucrania. Moscú emplea regularmente una retórica agresiva hacia los miembros de la OTAN, pero hasta ahora ha sido todo ladridos y nada de mordiscos, evitando el contacto con las fuerzas de la OTAN y concentrándose en cambio en países vecinos fuera de la alianza, como Georgia y Ucrania, a los que puede esquivar con seguridad. Putin amenazó con atacar Polonia, Rumania y los estados bálticos en 2014 y durante los siguientes años amenazó con invadir Finlandia y Suecia por unirse a la OTAN. ¿What? Noruega por albergar tropas estadounidenses adicionales, Polonia y Rumania por albergar instalaciones de defensa contra misiles balísticos y cualquier país europeo que permitió el despliegue de misiles estadounidenses en su territorio. ¡Wow! ¡Qué una mentira, pero abiertamente contrastable, un delirio tras otro! En la última década y media, el Kremlin ha amenazado o realizado ejercicios de guerra que simulan el uso de armas nucleares contra Dinamarca, Polonia, Suecia, Ucrania, el Reino Unido, los Estados Bálticos, la Unión Europea en su conjunto y, por supuesto, la OTAN y los Estados Unidos. En algún momento, los líderes europeos deben ignorar el ruido de sables de Putin, que no es más que propaganda basada en la noción infundada de que la OTAN quiere atacar o invadir a Rusia. No, claro, la expansión infundada. Pero además está llamando a la ignorancia a la posibilidad de un ataque nuclear. Sobre la base de esto hasta ahora, atención, preocupante, 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 preocupante. Hasta ahora Rusia ha sido todo ladridos y nada de mordiscos con relación al uso de armas nucleares. Como Rusia solo con ladridos respecto a las armas nucleares y ningún mordisco, ningún
lanzamiento de una bomba nuclear, esa es la idea detrás de esta afirmación, entonces, conclusión, los líderes europeos deben ignorar el ruido de sables de Putin, ignorancia de la disuasión nuclear. Llaman a la ignorancia de la disuasión nuclear. ¿Cuál es la idea de la disuasión nuclear? Nosotros con armas nucleares, si ustedes generan una escalada, responderemos con armas nucleares en el caso de un peligro para la seguridad de Rusia, y eso determina que por un lado no comiencen las amenazas de un lado y por otro lado Rusia tampoco responda con armas nucleares y viceversa, la misma situación en la disuasión nuclear de la OTAN. Esa es la idea de la disuasión, los dos con poder de destrucción del otro y de autodestrucción, entonces ninguno comienza una lucha. Bueno, como hasta ahora Rusia no perpetró un ataque con armas nucleares, entonces abandonen, abandonen la atención en el ruido de sables de Putin, ignorando la disuasión nuclear. En cualquier momento llama a un ataque nuclear a Rusia estos muchachos, directamente. En última instancia, Rusia no puede permitirse el lujo de luchar contra varios países europeos a la vez. ¿Cómo que no? Si hasta ahora puede y exitosamente. Y mucho menos iniciar una guerra nuclear. Es revelador que los países que tienen más probabilidades de ser blancos de un ataque nuclear, Alemania, aquellos que tienen frontera con Rusia, particularmente Polonia y los estados bálticos, son los menos preocupados por esta perspectiva, claro, por el grado de rusofobia y de delirio. Pero temen con razón la agresión de un ejército ruso convencional reconstituido, impulsado por el impulsado por el éxito en Ucrania. Europa es mucho más rica tecnológicamente, más avanzada y tiene una población mucho mayor que Rusia. Moscú sabe que no puede ganar provocando a todo el continente y busca evitar la intervención militar estadounidense que muy probablemente seguiría si las fuerzas rusas invadieran un país de la OTAN y activaran el artículo 5 de la Carta de la Alianza. Bueno, primera mentira. Eso de es revelador que los países que tienen más probabilidades de ser blanco de un ataque nuclear, Polonia y Estados Bálticos. No, mentira. Precisamente los países fronterizos presentan la menor probabilidad de un ataque nuclear ruso por frontera con Rusia. ¿Dónde perpetraría Rusia un ataque nuclear? En los países fronterizos, generando una nube nuclear, una nube radioactiva, precisamente como frontera a sus posibles avances militares, o generando radiación incluso en territorio ruso. ¿Sí? Recuerden que la radiación presenta la posibilidad de la expansión, o casi la certeza de la expansión hacia los territorios lindantes. Entonces, cualquier ataque contra un territorio cercano a Rusia generaría también la afectación de Rusia. Por eso, por ejemplo, Israel no perpetra un ataque nuclear contra Gaza, porque generaría inmediatamente la afectación también de la propia población israelí, en el territorio israelí. Así que falso. ¿Quiénes los primeros países con posibilidad de una bomba nuclear en el caso de una guerra nuclear? Alemania, Francia, Reino Unido. Bueno, Reino Unido ya más discutible porque en ese caso eso probablemente generaría la reacción de Estados Unidos. En todos los otros casos, muy probablemente. Y esto ya una elucubración, una hipótesis de conflicto nuclear necesario en el análisis geoestratégico, sin lugar a dudas, pero terrible, recordemos, sobre lo que deliberamos, sobre el punto sobre el cual estamos realizando hipótesis, estamos generando proyecciones. Caso de ataques nucleares, a quién sí, a quién no y cuáles las reacciones. Con lo que connotaría eso. No abandonen nunca la perspectiva humana de todo esto, ¿no? Antes de comenzar como una especie de juego de estrategia. Ataque nuclear acá, ataque nuclear allá, sin recordar esto. Pero en el caso de un ataque nuclear ruso contra países europeos, muy probablemente Estados Unidos no reaccionaría. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque una reacción de Estados Unidos generaría una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Probablemente la destrucción mutua. Los Estados Unidos abandonarían Europa como la están abandonando ahora con la carga de Ucrania, con el balurdo de Ucrania, como lo llamaríamos en Argentina, con esta carga maldita de esta guerra maldita en Ucrania, iniciada por ellos, por los halcones neoconservadores estadounidenses,
entonces abandonarían Europa. En el caso de un ataque contra Reino Unido, quizás sí reaccionarían por vínculos históricos, quizás, pero si no, no. Así que toda esta elucubración de estos impresentables, todo falso, todo falso. En cambio, Rusia está basando sus esperanzas de victoria casi exclusivamente en que Europa trate a Ucrania como algo separado del resto del continente. Hasta ahora sus esperanzas se han hecho realidad. Los líderes europeos han tolerado ataques contra Ucrania que habrían desencadenado una respuesta europea unida si hubieran ocurrido en cualquier Estado miembro de la OTAN o de la Unión Europea. Lógico. ¿Por qué deberían responder los líderes europeos a una guerra ajena? ¿Con qué derecho? Esta actitud ha permitido a Rusia intensificar su guerra en Ucrania con la seguridad de que el resto de Europa mantendrá las distancias. La llegada de fuerzas europeas a Ucrania cambiaría ese cálculo. Otra vez, quieren las fuerzas europeas. Moscú tendría que afrontar la posibilidad de que la escalada europea hiciera que la guerra fuera imposible de ganar para Rusia. Además, una respuesta encabezada por Europa subvertiría la propaganda rusa de que la intervención de los países de la OTAN en Ucrania es simplemente una estratagema estadounidense para socavar a Rusia. Claro, propaganda. Propaganda documentada por los propios documentos de la Rand Corporation en 2019, nada más y nada menos. Incluso por artículos, columnas publicadas por esta misma publicación, por Foreign Affairs. Así que qué propaganda. La narrativa de que la OTAN es el agresor en esta guerra es popular en muchas partes del mundo, excepto en Estados Unidos, en todos lados, en cualquier lugar con gente con dos dedos de frente, excepto en Estados Unidos y algunos y las élites europeas, no nada más que eso. Después todo el mundo consciente de esto. La narrativa de que la OTAN, por lo menos acá el reconocimiento de esto, la narrativa de que la OTAN es el agresor de esta guerra es popular en muchas partes del mundo y contrarrestarla podría ayudar a Europa a aislar aún más a Moscú, tanto diplomática como económicamente. Y como las fuerzas europeas estarían actuando fuera del marco y del territorio de la OTAN, cualquier baja no desencadenaría una respuesta del artículo 5 ni atraería a los Estados Unidos. El oponente de Rusia no sería la OTAN, sino una coalición de países europeos que buscan equilibrarse contra el imperialismo ruso desnudo. Otra vez la lógica incoherente. La narrativa de que la OTAN es el agresor en esta guerra es popular en muchas partes del mundo. Supuestamente, entonces, responder a esa narrativa ayudaría a Europa a generar más aislamiento de Rusia, que de aislada nada, con China, con los BRICS, con el sur global, de aislada nada, ni económica ni diplomáticamente, en crecimiento económico, relaciones. Bueno, el otro día presentábamos ahí la conferencia de prensa con la canciller Sosa de Bolivia, anunciando el ingreso de Bolivia a los BRICS, de una punta a la otra del globo, Bolivia y Rusia, como tantos otros más países en los BRICS, con Lavrov en Rusia, Moscú. Así que de aislada nada. Y menos aún aislada de China, cada vez más cerca. Pero lo loco de esto, bueno, como esa narrativa popular en el mundo, debemos desactivar la narrativa de que la OTAN generó todo esto, de narrativa nada, esa es la realidad, pero para desactivar la narrativa de que la OTAN generó la agresión inicial, entonces, ¿qué mejor que soldados europeos luchando contra Rusia en Ucrania? Una estupidez. Claro, ¿cuál es la explicación de ellos? No, porque acá no participaría la OTAN, participarían países europeos de la OTAN, pero no la OTAN. Entonces esa narrativa, bueno, desaparecería. No. La gente para nada idiota. Si la OTAN y su expansión hacia el este generó la guerra, obviamente que países europeos de la OTAN participen en nombre de la OTAN o no en la guerra con tropas directamente en Ucrania, y obviamente eso determinaría que en todo el mundo, como ahora, la gente apareciese consciente y cada vez más consciente de que el problema de esto aparece en el imperialismo de la OTAN y no en Rusia. Todo al revés. Todo al revés. Ucrania está haciendo lo mejor que puede, pero necesita ayuda que los países europeos pueden y están cada vez más dispuestos a brindar. En lugar de forzar una escalada rusa, sería más probable que una presencia de tropas europeas impidiera que el conflicto se extendiera y evitara mayores daños a la economía y la infraestructura de Ucrania. Los líderes europeos no necesitan seguir los dictados de unos Estados Unidos cada vez menos confiables sobre cómo se debe librar la batalla en Ucrania. Pueden y deben decidir por sí mismos
¿Cuál es la mejor manera de garantizar la libertad y la seguridad del continente? Todo el artículo, básicamente presentando las órdenes, los mandatos de los halcones estadounidenses para Europa, cómo deberían, primero, que deberían participar en la guerra con tropas, cómo deberían participar esas tropas, en qué lugar, en qué acción, con qué justificación, todo, y ahora esto de no necesitan dictados de los Estados Unidos, ellos mismos pueden determinar todo siempre y cuando respondan a nuestras órdenes. Patético, patético. Europa debe hacer lo que sea necesario para salvaguardar su propio futuro y eso comienza por asegurarse de que Ucrania gane esta guerra. No, por el contrario, Europa, efectivamente, para la salvaguarda de su futuro, debería rectificar su posición, establecer una posición neutral, establecer una posición de dignidad, de soberanía, de autodeterminación, de independencia y no de el perrito faldero de los Estados Unidos, embarcada Europa en una guerra ajena con consecuencias terribles para Europa e incluso la posibilidad de precisamente una guerra directa con Rusia, abandonar ese lugar de lamebotas, de lameculos, dicho lisa y llanamente, de los Estados Unidos y regenerar, reactivar la relación con Rusia, generar una negociación respecto a las esferas de influencia. Y obviamente dentro de eso Ucrania debe aparecer neutral, debe aparecer como país neutral, porque si no aparece como país neutral va a desencadenar un conflicto con Rusia como lo desencadenó. Así de sencillo. Eso determinó el inicio de la guerra. Ahora, corrección adjunta del 22 de abril. Una versión anterior de este artículo afirmaba incorrectamente que el presidente Putin había declarado que todas las ex repúblicas soviéticas deberían ser devueltas a Rusia, hasta con fake news, hasta con inventos. Cuando eso dicho por Putin lo presentaban evidentemente en ese párrafo respecto a que Putin quiere conquistar el mundo, supuestamente Putin en esa primera versión, ¿no? En algún momento habría realizado la declaración, todas las repúblicas soviéticas deben volver a Rusia. Nunca dicho por Putin, es una estupidez. Bueno, eh, este, básicamente, el mapa, este el, el pliegue de órdenes, ¿sí? De Europa, perdón, de Estados Unidos a Europa. El documento recapitulando las órdenes de los Estados Unidos o de los estadounidenses a los europeos, de los halcones estadounidenses a los líderes europeos, para que comiencen una guerra directa con Europa. Todo esto generaría para Europa una tragedia aún mayor, ¿sí? Aún mayor a la tragedia actual, con el desastre de Europa y la decadencia absoluta. La presenciamos todos los días, económica, política, militar, mediática, incluso cultural. Ahora, ¿cómo van a reaccionar los políticos europeos? ¿Cómo van a reaccionar las clases dominantes europeas, las clases dirigentes, las élites? Porque hasta ahora acompañaron a Estados Unidos como correveidile, ¿sí? Como perros falderos tras las órdenes del amo. Lamentablemente, hasta el momento, presenciamos una vez más, declaraciones y demostraciones tendientes a la adopción de este plan de guerra impuesto por Estados Unidos a Europa. O por impuesto. Sí, impuesto, pero aceptado por los propios líderes europeos hasta el momento no de manera abierta, pero cada vez más con declaraciones como esta.
Esto de hace 2 días. En The Economist, donde si no, publicación británica, el mensaje urgente de Emmanuel Macron para Europa. El presidente francés lanza una advertencia oscura y profética. Una región en peligro de muerte. Esas las palabras literales de Macron. Esta es la edición actual de esta publicación de The Economist, publicación británica. Y adentro, en la entrevista con Macron, presenta estas ideas. Emmanuel Macron, bueno, lamentablemente la foto no cargada aquí, pero bueno, esta es la entrevista en detalle. Emmanuel Macron sobre cómo rescatar a Europa. El presidente francés habla de los graves riesgos para el continente y qué hacer al respecto. Y atención a las palabras de Macron. Pocos días después de la publicación de ese llamado a la guerra, ¿no?, de ese pliego de órdenes, pliego de mandatos para Europa. Atención a las palabras del traidor a la patria de Macron, del cipayo, el vendepatria, porque no quiere ni siquiera su propio país, Francia, un verdadero traidor, bueno. Para hacer frente a Rusia, recuerda Macron, los países europeos y los líderes de los países europeos y la OTAN que se reunieron en París, el 26 de febrero, acordaron nuevas medidas, incluido el refuerzo de las fronteras de Moldavia. Francia ahora codirige con Estados Unidos una coalición para abastecer de artillería a Ucrania. Macron dice que hará nuevas entregas antes de verano. Francia ha firmado un acuerdo de seguridad bilateral de 10 años con Ucrania por un valor de 3.000 millones de euros en 2024. Y atención ahora. Macron también mantiene su negativa a descartar el despliegue de tropas sobre el terreno en Ucrania, refrendando la barbaridad dicha en su momento, mencionada en el artículo. Sus comentarios provocaron incredulidad e ira en Alemania y una respuesta feroz de Olaf Scholz, el canciller alemán. Sin embargo, el presidente francés sostiene que, frente a una Rusia expansionista, la capacidad de Europa para disuadir nuevas agresiones depende de no definir líneas rojas. Él llama a esto la condición básica de su seguridad y credibilidad. No fueron palabras vacías, insiste, esa declaración de no descartamos el envío de tropas. Y atención a la declaración textual. Si los rusos atravesaran las líneas del frente, si hubiera una petición ucraniana, lo cual no es el caso hoy, dice, otra vez textual, tendríamos legítimamente que plantearnos esta pregunta respecto al envío de tropas. Francia, señala, envió sus tropas para ayudar a los países africanos en el Sahel cuando sus líderes se lo pidieron. Claro, los líderes, esos líderes de pacotilla, esos líderes, esas marionetas del imperialismo francés, depuestas afortunadamente a lo largo de los últimos años en el Sahel, en el norte africano, lo cual determinó el fin del neoimperialismo francés en esa parte de África y la libertad de los países africanos. Ahora, librados a su propio destino, a la autodeterminación, si realizarán buenos o malos gobiernos, bueno, lo podremos determinar de aquí a poco tiempo, pero gobiernos propios, no gobiernos impuestos por Francia. Y las tropas francesas ahí como parte del neocolonialismo francés. Bueno, de alguna manera la comparación, la correspondencia hecha por Macron entre, así como nosotros con tropas en su momento en el norte de Francia, en la política neocolonial europea, nosotros también podríamos despachar tropas a Ucrania
Claro, podrían despacharlas en el marco de la política imperialista de los Estados Unidos, ya ni siquiera de la política colonialista francesa, sino de la política imperialista de Estados Unidos, de los amos de los franceses. ¿Sí? Si los rusos, una vez más, atravesaran las líneas del frente y si hubiera una posición ucraniana, esas son las condiciones. ¿Cuántos días esto? Una semana después de la publicación del artículo anterior. Esa es la importancia, esa es la importancia de esa columna en Foreign Affairs. Un pliego de órdenes, un mandato proveniente de Estados Unidos, a la semana adoptado, asimilado por el impresentable de Macron. Impresentable porque podría generar la Tercera Guerra Mundial con consecuencias impredecibles para la humanidad, pero por sobre todas las cosas para Europa. Solo por esclavo de los Estados Unidos, por súbdito, por traidor a su pueblo, por súbdito de los Estados Unidos, súbdito de las clases dominantes, esclavo, servil de los intereses, ni siquiera de los ciudadanos estadounidenses de a pie, un pueblo como cualquier otro, gente trabajadora, dedicada a su familia, sus amigos, sus esposas, sus hijos, sus hermanos. No, clases dominantes de los Estados Unidos están generando camino irreversible hacia una guerra nuclear y los cipayos, los serviles lamebotas de los representantes políticos europeos están convalidando esto cuando esto genera para el mundo, pero por sobre todas las cosas para Europa, una situación cada vez más desesperante. Así que, demoledores y demoledoras, hoy una transmisión un poquito más larga, pero quería presentar esta columna entera. Y bueno, como conclusión a esto, la postura de Macron. Hasta el momento de Scholz todavía no, el canciller alemán. Tampoco de manera así de directa, tampoco de Sunak, pero casi. Recordemos las declaraciones de Grant Shapps, el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, lo llaman en Reino Unido, el secretario de Defensa británico, la semana pasada, hace unos días en realidad, publicada por Reuters, de a partir de ahora convalidamos el uso de armamento británico en territorio ruso, contra el territorio ruso. Ya no el lanzamiento de los Storm Shadow contra Crimea, anexionada por Rusia y en disputa, sino directamente contra territorio ruso, contra Moscú. Generó tanta repercusión esa declaración suicida, en la línea de la declaración suicida de Macron, que al día siguiente Reuters debió rectificar, generar la baja, desactivar la nota, ¿sí? Generar la baja de la publicación por supuestamente un error en, en la redacción de esa columna, en la redacción de ese artículo, y por eso pronto presentarán una versión corregida de las declaraciones de Grant Shapps. Obviamente las declaraciones esas, pero como eso básicamente connota un acto de guerra, representa una amenaza directa, representa una amenaza del uso de misiles británicos para el ataque a Moscú. Bueno, debieron rectificar y bueno, la nota aparece bajada de la web de Reuters, por lo menos por ahora, hasta la republicación. Pero la línea la misma. El camino hacia la guerra de Europa, ya ni siquiera con Estados Unidos. Estados Unidos abandonó la cuestión. Estados Unidos abandonó Ucrania, ya generó lo que quería, la destrucción de Europa, un problema para Rusia, ganancias siderales, el interés ahora en China. ¿Con Trump o sin Trump? Y ahora llama a muchachos europeos, esto ahora es un problema de ustedes. No quería presentar, originalmente iba a presentar acá
los pasajes de los debates 2 años atrás, cuando todavía nos llamaban de la televisión pública alemana, de Deutsche Welle, en los cuales yo presentaba precisamente esto, yo vaticinaba esto. Europeos, europeas, despabilen, reaccionen, despabilen, porque Estados Unidos está patrocinando esta guerra por sus propios intereses, contrarios a los intereses de Europa, y una vez logrados sus objetivos, va a abandonar esto y el problema va a aparecer sobre sus hombros, los hombros de los europeos. Esto dicho hace 2 años, varias veces en varios de aquellos debates antes de la censura. Bueno, dicho y hecho. Cumplido el pronóstico. Bueno, por súper inteligente. No, porque realizamos análisis críticos independientes. No respondemos a nadie. Ni a los estadounidenses, ni a los chinos, ni a los rusos, ni a los iraníes, ni a los israelíes, ni a los europeos. Simplemente a la búsqueda de la paz, al humanismo, a un mundo un poquito mejor, un poco menos injusto desde una perspectiva crítica. Esto parecía clarísimo, clarísimo. Los estadounidenses van a abandonar Ucrania y el problema dejado a los europeos. No, que exagerado, pro Putin. Bueno, muchachos, dicho, esto dicho. La situación preocupante, preocupante. Demoledores, demoledoras. No, Felipe Díaz, por la cuestión mía de la faringitis en estas últimas 2 semanas, yo rechacé las invitaciones yo mismo. De hecho, iba a participar el pasado martes y un día antes llamé yo cancelando por una cuestión mía. La semana próxima seguramente participo de nuevo en Negocios Televisión. Demoledores, demoledoras, recuerden acompañarnos con el like, con el pulgar arriba. Eso nos ayuda contra la censura. Si quieren la notificación de todas nuestras publicaciones, clic en la campanita. Estamos presentando muchas cosas a lo largo del día, en las horas de la tarde. Muchas entrevistas, muchas conferencias magistrales de voces críticas en Europa, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, generales, coroneles, profesores, políticos, de voces por la paz, de voces críticas, de voces por la autodeterminación de los pueblos, con algunas ideas muy interesantes. Todo eso aparece en la pestañita de video, no en la pestañita de transmisiones en vivo, sino en la pestañita de videos convencionales o en la portada del canal en últimos videos. Ahí todo eso. La última de hoy de Jeffrey Sachs, la primera parte de una entrevista muy buena sobre la responsabilidad de Estados Unidos en el desastre en Gaza. Así que no lo desaprovechen y naturalmente no desaprovechen tampoco el contenido formidable de DMP Geopolítica, nuestro canal hermano. Hoy Fernando Moragón presentó una clase magistral sobre la situación en el frente de batalla hace un par de horitas nomás, así que no lo desaprovechen. Dicho esto, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, como siempre, un placer y perdón si hoy presentamos una transmisión un poquito más larga que de costumbre y a veces voy a presentar un tema y me acometen las pasiones y quizás cometo algún pequeño exabrupto. Mil disculpas en ese caso. A Salomón Krakenberg y a Beatriz Pulido, nuestros moderadores, como siempre, mil gracias y hasta el día de mañana otra vez en el vivo y el domingo nuevamente con nuestro amigo Fernando Moragón. Los quiero mucho, un abrazo enorme y hasta el día de mañana. Chao.